Hola, pueblo agobiado y doliente y bruto y maloliente y miserable que nunca va a salir adelante, pueblo pobre, pueblo atenido. Recuerde que todo lo del pobre robado, de mala calidad, es chimbo. Bienvenidos a esto también que es de mala calidad y chimbo, que se llama La Pluma al Vuelo. ¿Con quién? Pues, obvio, pues conmigo. Es que usted no sabe quién soy yo, ¿o qué? Bienvenidos a este programa de deportes que hoy va a hablar de nuestro deporte nacional, la lucha de clases. En esta esquina, con 80 kilos de pura bienestarina, Capitán Traporrajo. En esta esquina, con 18 quilates de puro arribismo, el Tigre Zararribista. Bueno, hoy vamos a hablar de la lucha de clases. ¿Existe o no existe la lucha de clases? No existe la lucha de clases. Se inventa la lucha de clases. Siempre que entramos saludamos ahí al man del parqueadero en Andrés, weón. La lucha de clases no existe. Les damos hasta plata, weón. Les damos propina. La lucha de clases no existe en este país. Se lo están inventando algunos políticos que quieren disociar en este momento que tenemos que estar todos unidos cantando. Color esperanza, cantará la vida con el corazón. Sigo ahí, color esperanza, mi puja. Entonces, no, tenemos que estar unidos. Entonces vamos a hablar si existe eso de la lucha de clases o es que aquí tiene otro nombre seguramente. ¿Y por qué vamos a hablarlo? Pues porque está de moda, porque está sucediendo en Europa y tenemos que estar en el último grito de la moda. ¡Woo! En Europa, en el barrio Salamanca de Madrid, el barrio más pupi, más play de Madrid. Allá está la gente protestando con sus cacerolitas de plata, una bandejita de plata y un cucharón de plata, que dicen, venga, 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 venga. Yo hablo como Madrid, pero de Cundinamarca. Entonces, venga, 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 que nos dé la libertad, que nos dé la libertad a este pueblo que nos está oprimiendo, y que Colombia nos mande el dinero del galeón San José, y que nos manden también todo el dinero porque, pues, venga, son los hijos y nosotros somos la madre patria, y venga. Ya vamos a hablar de eso, por eso es que está de moda. Entonces vamos a hablar eso de la lucha de clases, a ver qué está pasando en este momento en el mundo. Y vamos a arrancar, ¿por qué? No crean que yo cogí el tema así, no, tiene que ver con que empezamos a analizar ciertos tweets, porque me encanta Twitter, porque pues es donde está la realidad. Ay, no se miente, la gente ahí no es bien bruto, no va escribiendo, y uno dice, no, ya quedó grabado, papi, ya. Asuma, amigo, ¿qué hacemos? Ya le toca uno asumir. Entonces vamos a arrancar con el primer tweet de este tema, que es con nuestra amiga bolchevique Marx Garita Restrepo. Integra la Comisión Primera del Congreso de la República, es mujer, muy bien, madre, esposa y amiga del Centro Democrático, y entonces escribió un tuit a propósito de El Camarada. Un día como hoy, escribe Marx Garita, 5 de mayo de 1818, pues porque lo escribió un 5 de mayo, nació Karl Marx, ella sabe alemán, uno de los hombres que más daño le han hecho a la humanidad con sus ideas de odio de clases. Uy, miseria, hambre y muerte. Uy, divino niño. No, lo peor es que aún hay líderes de izquierda promoviendo su legado y esclavizando a sociedades enteras. Un aplauso para Marx Garita. No, pero es por el COVID, o si no estaría lleno de gente aquí aplaudiendo. Vamos a aclarar ciertos temas porque hoy el tema está nutridito. Lo primero que vamos a aclarar es que este es un tuit de Marx Garita, escrito para Marx, pero parece que hubiera sido escrito para otro Marx pensando en otro Marx. ¿Lo entendieron? O sea, Marx Garita escribió para Karl pensando que podría ser Groucho, pero tampoco llegó a ser ni siquiera Harpo. Es que uno tiene que ser marxista para entender estas vainas. Vamos por partes, ¿no? Entonces ella dice, no, que con sus ideas de odio, esas ideas de odio de Marx, ni siquiera son de Marx. Esas existen desde antes. Mira, hay un señor como 300 años antes que se llamaba Maquiavelo. El tipo nunca escribió una frase, pero todo el mundo piensa que el man dijo esa frase. El fin justifica los medios, ¿no? Es una frase muy de este gobierno,
¿no? Ya Maquiavelo había hecho unas tesis sobre la lucha de clases en Italia, imagínense. Y el man se basaba también en los romanos, eso existe de antes, eso no es de ahora de Twitter, eso no nació con el COVID. Lo otro es que dice, lo peor es que hay líderes de izquierda promoviendo su legado y esclavizando a sociedades enteras con sus ideas de miseria, hambre y muerte. Miremos a nuestros compañeros bolcheviques en este momento, mírelos, funcionarios del gobierno. Lo segundo es que pues esas ideas de odio, Marx, Garita, pues tampoco se las inventó Marx, no es que, no, sean odiosos, o el tipo no es que dijo, bueno, voy a escribir acerca de la pobreza, a partir de ahora todos los pobres van a odiar, no hay pobres, ahora van a existir los pobres, no. Estos señores son teóricos, Gramsci, Marx, Maquiavelo o Chespirito son teóricos, píllate a Chespirito, Chespirito hace un análisis de eso, de la pobreza. Mira lo que me dieron de Navidad, una muñeca que... ¿Decía? O sea, no es solamente un chiste, analiza esa vaina. ¿Qué cosa? ¿Por qué todo tienen que dárselos masticados? Entonces meten una idea fabulosa que es el concepto de odio. Escuchemos estos audios. ¿Qué quieren? ¿Casas? ¿Quieren casas? Se las hago, pues. Ok, dotación de... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, dotación... No, pues sí, malparidos. Esa conexión, esos 300.000 pesos, lo que van a hacer, Juan, es comprarse unas cheflas, unas flechas y una tarjeta amigo. Eso es lo que van a hacer. Esa es el dotación de un punto de internet por resguardo. Exacto. ¿Qué tal los hijos de putas? Odio. Sí, entonces bajo el concepto del odio sucede algo y es que creen que los pobres son odiosos per se, ¿sí? Como que sí, ellos tienen que ser odiosos porque es que es odioso. ¿Por qué son tan odiosos los pobres si los estamos ayudando? Y entonces hay una cosa fantástica que pasa y es en la historia, ¿no? Es que tienes que entender, Margarita, que aquí estamos hablando desde la historia. No es que este señor Marx se inventó el odio de clases, es que históricamente se ha demostrado que existe el puto odio de clases. Entonces pillen que existe algo muy chimba en la historia, ¿no? Porque la gente piensa que la historia es lineal, no, la historia va para allá, entonces somos pobres porque somos pobres. No se trata de eso. Hay una cosa maravillosa que sucede en la historia que se llama el azar. ¿Cómo así? ¿El azar existe? ¿El azar? Sí. Así como los ludópatas le fascina jugar al azar, pues la historia es como un ludópata que también está diciendo, eso, tiró el 21, ¡pum! 21, cayó COVID, ganamos. Y entonces el azar demuestra en la historia que sucede cosas como el COVID, que nadie se espera, que sí, una teoría de conspiración o no es una teoría de conspiración, pero finalmente todo el mundo está jodido por esa vaina, jodió el planeta o lo cambió la forma, hay un punto de giro, ¡pum! Cuando usted descubre el arma en la película, como que uno dice, uy, puta, aquí va a pasar algo, ¡pum! Un cambio de giro. Eso pasó en la historia, un cambio de giro. Entonces empieza uno a replantear estos temas de nuevo. ¿Por qué? Porque entonces entramos en crisis. ¡Ah! Pero hay gente que entra en crisis y se aterra. ¿En por qué? ¡Ah! Porque nunca ha estado en crisis. ¡Ah! Entonces cuando entran en crisis como que se aterran. Pero pues como los pobres siempre han estado en crisis, entonces ahí es cuando se plantea el concepto de la lucha de clases. Entonces cuando entramos en crisis nos damos cuenta que existe algo que antes simplemente es un número y es la pobreza, ¿no? Que existen pobres, porque los pobres para los políticos que son un número, pero ni siquiera el 1 o el 2, no es el 0, es con negativo, 0, menos 1, menos 2. Imagínense, eso es ridículo, es absurdo, pero así ellos ven a los pobres ahí como fichas de un pesebre que pueden mover y quitar. Esos son los pobres. Bueno, el secretario de Agricultura de Antioquia, otro bolchevique, Rodolfo Correa, escribió en un trino: la pobreza es una condición mental. Nos liberamos de ella cuando aprendemos a tomar la decisión de abandonar la pobreza como forma de vida. ¿Ah? ¡Premio Nobel de Autoayuda! Muy bien, lo aplaudo yo. Aprendas esto, pobre. A ver, conmigo. La pobreza es mental. Yo soy rico, tengo riqueza, tengo dinero y un hambre ni la hijueputa, pero tengo dinero. Hasta que tenga dinero. Es una condición mental. Nos liberamos de la pobreza cuando tomamos la decisión de abandonarla. Te abandono, pobreza. Ya no más la pobreza. Desde hoy, te abandono. ¡Oh!
Entonces uno sale de su casa y apenas sale de su casa lo desalojan. Ok, ahora sí, me voy a hacer millonario. Puta marica. No, voy a empezar con una chaza, porque hay que ser positivo. ¡Pum! Tenga, llega la tomba y chao, mijo. Y después lo golpean más duro, porque si no habla bien de la policía, ¡pum, pum! ¡Pao, pao! No, mi amor, la pobreza no es mental, no es una cosa solamente de mentalidad. Es chévere con un libro de autoayuda, papi, pero eso no es la realidad. La realidad es que siempre te están oprimiendo. La realidad es que no tienes un sistema de salud. La realidad es que no tienes una buena alimentación. La realidad es que no tienes las condiciones para salir adelante. La realidad es que no tienes un trabajo. La realidad es que no tienes un sustento. Y no se trata solamente de decir, no, es que la empresa está ayudando. No, que salgan adelante. Claro, todo el mundo quiere salir adelante. ¿Cómo? Venga, señor Nobel de autoayuda, cuéntenos cómo salimos adelante. Empecemos a analizar esto con este tweet, ¿no? Acá hay un tweet que desarrolló todo este análisis de pobretología, en el cual ahora yo estoy metido. Yo soy otro pobretólogo, opinando de los pobres. Aquí los únicos que no opinan de los pobres, ¿quiénes son? Los pobres. Aquí solo opinan los ricos con megáfonos en carros, dando la vuelta por Chapinero. Por favor, quédense en sus casas. Por favor, quédense en sus casas. Lléveme la mora a 1000. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tweet que desató esto, ¿no? Que es el tweet de el capitalista en extremis Gustavo Petro. ¿Por qué digo esto, no? Porque pues David Guitis, que es un columnista de El Parche del Capuchino y los Irreverentes, con licencia para trinar: la justicia no puede ser víctima de la paz. Tiene una bandera de Colombia, una bandera de Israel y una bandera de los Estados Unidos. Trina la estrategia de la lucha de clases frente al tuit de Petro. Ojo que ya lo voy a leer. La usó como alcalde, la usó como candidato, la usó como congresista y la seguirá usando, pero no le dice a los pobres que él vive en casa de rico. ¡Ah, Gustavo, eres rico! Sus hijos estudian en colegios de ricos, ¡maldito rico! Y él usa zapatos de rico, 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 rico. Y aquí quiero aclarar que yo no soy petrista, tampoco soy antipetrista. A mí Petro me vale 5 tiras de mina. Ahí está el detalle. Sí soy antiuribista, y lo dejo esto claro porque aquí tiene uno que decir lo que es, porque si no entonces empiezan a malinterpretar y empiezan a joderlo aún. No, yo pónganme el rótulo de marihuanerista. Yo soy marihuanerista, a eso me dedico, a analizar estúpidamente. Sí, esto es un análisis estúpido, no quieran ahora que es que uno se... No, yo soy un pinche comediante de la Asociación Colombiana de Locutores. Lo que quiero entender yo es lo que dice Gustavo Petro, ¿no? El virus llegó en avión a Bogotá, a sus barrios de ricos, y por Transmilenio se repartió a toda la ciudad. Pues sí, y también no. Porque pues el virus llegó en avión a Bogotá, a sus barrios de ricos, pues no, porque también hay gente que viaja pobre también en avión. Eso hay que reconocerlo, Gustavo. Es que como usted es rico, el problema es ¿a qué viajan los pobres? A Europa, ¿no? Los pobres a Europa no viajan necesariamente a turistear, no, van a rebuscar, porque aquí ya el rebusque está paila, aquí ya llegamos al tope del rebusque. Usted ya no dan más carnets de rebusque, entonces la gente tiene que rebuscarse el rebusque internacionalmente. Entonces van a Europa porque allá pues llegan a España por el idioma, y es más, después pasan a Italia o qué sé yo. Se van a ser inmigrantes, no a ser turistas. Hay una diferencia entre irse de turista y de irse de inmigrante. Ahora, que se repartió por Transmilenio por toda la ciudad, obvio, también es cierto. ¿Desde qué hacía Claudia López gritando a los 4 vientos que había que cerrar el aeropuerto y Transmilenio lleno? Que hay, puta nariz. ¿Ah? Esa es la coherencia de esta alcaldía. Pero entonces yo quiero analizar, o quiero ver los tweets de nuestros compañeros bolcheviques que están diciendo que tenemos que estar en hermandad. Bueno, entonces el primero que vamos a analizar es de nuestros pobretólogos, es Fernando Posada, politólogo de la Uniandes, columnista del Tiempo, videocolumnista de Noticias RCN, estudiante de la maestría en política latinoamericana. Me gustó un tuit del tipo para analizar, porque pues es muy inteligente, se nota que es un gran politólogo. Escribió: sí que estamos fregados si hasta a la entrada del coronavirus le meten discurso de lucha de clases. Esto ya no es 1950, viajar a Europa no es un privilegio únicamente de clases altas, y además el coronavirus ha llegado a casi todos los países por trochas y vuelos por igual. No sabe uno ni qué decir.
Entonces arranquemos por partes. Entonces, esto no es 1950, claro, obvio. ¿Desde dónde estás escribiendo? ¿Desde tu casa en la videoconferencia para Noticias RCN o desde el aula de la Universidad de los Andes? ¿Has ido a Baudó? Al Alto Baudó, ha pasado por ahí, ¿no? De repente cuando uno va a Pachía, ha pasado por ahí, ha visto el acueducto y las carreteras. ¡No hay! ¿Sabe por qué no hay? Porque ni siquiera se parece a 1950 como era Bogotá, no, parece Bogotá como era en 1810, claro que no es 1950, aún es mucho más atrasado. ¿Sabe cuántos hospitales hay en Leticia? No, claro que no es 1950, es 1920, es 1910, es 1900. Es que es muy chévere escribir conferencias y columnas y ser videoconferencista, pero pues... Llega el tipo y dice luego, viajar a Europa no es un privilegio únicamente de las clases altas. Mira, yo te voy a decir que es un privilegio para una persona pobre. Un privilegio para una persona pobre es tener 3 golpes diarios de comida. Desayuno, almuerzo y comida. Eso que tú das por sentado, que siempre has tenido, que nunca te has preguntado cómo llega, ¿Cómo así? ¿Las papas no salen fritas de la tierra? Esas preguntas que uno se hace desde su realidad, uno no puede hablar de privilegios. Para ti, tú das por sentado el hecho de la comida. Eso es un privilegio para un pobre. ¿Tú sabías que más de la mitad de los colombianos no conocen un avión por dentro? Bueno, algunos sí, que conocen el avión de Avianca que está ahí en el Museo de los Niños, y otros conocen un avión que está para ver con fama. Me dijeron que estaba en Medellín, que yo no conozco. Esos son los aviones que uno conoce, y los aviones del gobierno, por supuesto, y los aviones periodistas, pero hay gente que nunca ha viajado en avión. Y no es porque digan, uy, no, marica, es que el que quiere puede. No, ellos quieren, obvio que quieren. Pero ¿cómo? No, es que no los dejan, no es que no pueden por no poder, es que ahí hay una presión constante para que no se pueda. ¿Entiendes esto? Pero el sueldo mínimo, ese es el mejor nombre, porque es lo mínimo que te dan para que no te suicides. Eso es el sueldo mínimo. Privilegios, mira, la gente que viaja a Europa, los pobres que viajan a Europa, tendrías que preguntar cuántos de ellos tuvieron el privilegio de viajar a Europa. ¿O cuántos fueron por la necesidad de ir a Europa? Hay europeos aquí en Colombia que ni siquiera tienen el privilegio de ir a su casa en Europa. Imagínate, no es una cuestión de privilegios. El privilegio para un pobre, ¿sabes qué es? Estar vivo. Eso es el privilegio para un pobre. Bueno, el siguiente pobretólogo es Sebastián Nora, que es politólogo de los Andes, periodista de Blue Radio, el Mañanas Blue. Entonces el tipo habló de lucha de clases también y dijo esto. La vieja confiable, esa telaraña vieja y polvorienta en la lucha de clases para despertar odio. La vieja confiable era Claudia para muchas personas antes de las elecciones y le está fallando a esas personas, ¿sí? Que son su pueblo. Eso era una vieja confiable que ahora no es tan confiable. Lo otro es esa telaraña vieja y polvorienta en la lucha de clases. Magali, venga, limpia esa telaraña. No, pero esta es la casa de Magali. Uy, Magali, ¿usted cómo tiene esta casa así? Mi casa sí la tiene divinamente siempre arreglada, Magali. Uy, telarañas en las casas, qué oso. Esa telaraña vieja y polvorienta que tú haces alusión son las que están en las casas porque además, ¿sabes qué es lo otro? Lo triste de la pobreza, que eso viene cercano también a la suciedad, porque pues no están los medios y pues todo es polvoriento y entonces las cosas son así más difíciles y entonces, uy, que ceba, uy, huevón, y además por lo menos pintan las fachadas de colores. Esa telaraña vieja y polvorienta de la lucha de clases para despertar odio. No es que sea una metáfora para despertar odio, es que el pobre muchas veces se despierta con odio. Puta, otra vez, pobre. No, pues es que es pobre, ser pobre. Bueno, nuestra siguiente pobretóloga es Gabriela Tafur, que es abogada, que es modelo y se autodenomina filántropa. ¡Bravo! Uno tiene que ser muy filántropo para autodenominarse filántropo. Entonces nuestra filántropa, y hablando de filantropía y pobretología, escribió: ¿qué pretende lograr el senador con este tuit? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué solución brinda? ¿En qué nos ayuda a echar culpas de clase? En un momento donde todos, por primera vez, estamos siendo solidarios. Miremos Solidaridad Colombiana. Solidaridad. ¿Será que nos están escogiendo? ¿O será que es que los pobres no podemos tener los mismos derechos que los ricos? Solidaridad, solidaridad por Colombia, por Colombia.
tomarse la cara, color esperanza, así sea ladrillo el color, así sea color charco, métale color esperanza. Métale colores, hay que ser patriota. Coja ese trapo rojo que tiene y póngale un poquito de azul y de amarillo, porque hay que ser patriotas. Al parecer a la gente pudiente no le gusta que uno hable de lucha de clases, parece que no existiera, entonces hay que ponerle otro nombre, podemos ponerle traporrojismo, podríamos decirle. Entonces existe un traporrojismo que existe en el país. Bueno, entonces vamos a empezar aquí a hablar ahora sí, si existe o no existe la lucha de clases, porque pues no seamos odiosos, no hablemos de eso. Lo primero que tenemos que decirle a los pobres indios guaches brutos y a los bolcheviques, estos que ahora opinan de pobretología, como yo, que yo soy un pobre imbécil opinando de pobretología, es que la historia es una constante lucha. Siempre se está luchando. La evolución de la humanidad se ha logrado a partir de la lucha. Es una lucha constante contra la naturaleza, una lucha de clases, una lucha por sobrevivir, una lucha por el territorio. Siempre ha existido. Entonces en este país lo hemos tenido desde siempre. Siempre eso ha existido. Lo que pasa es que nunca ha existido una, digamos, igualdad en la lucha. Nunca hubo una igualdad de condiciones entre nuestros indígenas y los españoles, que después pasaban a ser los administradores de este país y luego pasamos a una república. Y estas personas que han sido presidentes, en su legado, lo que nos han dejado es más miseria. Eso no se lo está inventando nadie. O sea, es que eso existe. Y eso significa que no necesariamente el pobre tiene que ser siempre pobre o el rico tiene que ser siempre rico. Y no es que la gente que es pobre quiera que los ricos sean pobres. No, los pobres también queremos ser ricos. No pongamos el comunismo, tienen razón, acabemos el hijueputa comunismo, pongamos el riquismo. ¿Les parece más chimba? Seamos ricos todos, a la verga todos como la cabal. Ricos, todos bolcheviques como Martuchis, que inició con una casa chiquita de 200 metros. Bolcheviques, queremos ser como ellos. Abajo el hijueputa comunismo, arriba el riquismo. ¿Les parece más sensato eso? Es que aquí no se trata es que uno simplemente esté instaurando el odio porque es el odio, es porque el odio es real, el odio existe. Hay otra cosa que la gente piensa, que es que la historia ya está determinada. No está determinado. Esto puede cambiar en cualquier momento. ¿De quién depende? Pues de los pobres, papi. Ahí es donde tenemos que mosquearnos. Otra cosa es que la gente piensa que es que la lucha de clases, no, eso es solamente un concepto colombiano. No, eso existe en todo lado y justamente está de moda porque pues ahora es play hablar de la lucha de clases, porque el que estábamos hablando al principio sucedió ¿en dónde? Está sucediendo en este momento en España. ¿En Venezuela? ¡No! ¿En dónde? En España. ¿En Cuba? ¡No! ¿En dónde? En España. En el barrio más elegante de España, que es el barrio Salamanca y Olé. Entonces miren estas imágenes del barrio Salamanca, ¿no? Los ricos allá peleando con tus bandejas y allá loca gritando a Amparo Grisales: ¡no! ¡No cojan cacerolas! ¡No! Porque eso no los convierte en pobres. Tranquila, Amparito, que la gente allá de Salamanca ni siquiera tiene cacerolas. O sí, pero todas son de plata. ¡Plin, plin, plin! Y mientras tanto, en el otro barrio de Madrid, en el barrio Aluche, hay filas y filas de gente esperando que les den un mercado. Imagínate, en España. Y si la madre patria es así como está este hijo desamparado, entonces listo, no hablemos de lucha de clases. Aquí no existe la lucha de clases, hablemos de otro concepto. Cambiémosle el nombre a la lucha de clases, porque pues que oso hablar de lucha de clases acá. ¿Qué tal hablemos de esclavismo? Gabriela, Posada, no, este man Sebastián, no. ¿Les gusta la palabra esclavismo? Hablemos entonces de esclavismo, miremos estas noticias. Trabajaba de 5:30 de la mañana a 8:30, 9 de la noche. Empecé a enfermar, empecé a entrar en depresión. Esclavismo. Desde el 26 de marzo, don Helber Bolívar llegó a la empresa y hasta el día de hoy ya son 48 días de encierro y sin recibir ningún tipo de ayuda, sueldo ni auxilio por parte de los propietarios de la bodega de una reconocida cadena de restaurantes. Esclavismo. El esclavismo, les tengo noticias, no es exclusivo de los negros. ¿Qué? Pero si los negros nacieron para ser esclavos, obvio, no. También hay blancos que los tratan como negros. ¿Qué? Sí. Imagínense, ahora hay esclavos.
esclavos modernos. Y existe ahora un nuevo concepto que es muy cool, que se llama la cama caliente. La cama caliente no es una escena de porno entre Amaranta Hank y Esperanza Gómez. La cama caliente es el esclavismo del siglo XXI, y es que, pues, que la gente tiene su cama linda, calientica, rica, y apenas se despierta, pues se despierta y una vez se estira a trabajar, porque ahí mismo está el trabajo al frente, y cuando esté ya cansado después de 15 horas, 16 horas de trabajo, pues se duerme usted otras 3 horitas y ¡ay! Se despierta y vuelve a trabajar, así como estaba haciendo la empleada, cama caliente, así como estaba haciendo el vigilante, cama caliente, así como estaba haciendo Amaranta Hank y Esperanza Gómez, cama caliente. ¿O no les gusta la palabra esclavismo? No, muy fuerte la palabra esclavismo. Uy, no, huevón, no hables de esclavismo, mejor lucha de clases. No, pues tampoco lucha de clases. Hablemos entonces de un concepto que nos gusta, muy colombiano, que es el arribismo. Pues el arribismo, ¿qué es? Esa necesidad de llegar a ser alguien por encima del otro, no por sus propios medios, sino pues jodiendo al otro, oprimiendo al otro. Y es un deporte nacional que lo tenemos, eso sí, en todos los estratos, porque es que los pobres, hijo de madre, arribistas. Uy, no, ¿cómo así? Eso está lleno de venezolanos. Uy, de esos cyborgs venezolanos. Pues resulta, amigos, que esos cyborgs venezolanos no son cyborgs, ni son mutantes, no, ni son zombies. No, son personas de carne y hueso, que simplemente están viviendo una condición de ¿qué? Pues de extrema pobreza. Es lo mismo que le está pasando a la gente de ahí arriba. Y cuando decimos, ¡uy, los venecos! Es lo mismo que dicen en España, en Estados Unidos, en Italia, de los colombianos. ¡Uy, los colombiches! ¡Uy, los cocainómanos! ¡Uy, los drogos! Y eso nos indigna. Uy, no sé cómo hablan de nosotros. Mal del vecino, eso sí la tenemos clara, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es el arribismo? Todas esas frases que escuchamos constantemente. Oye, ¿tú qué apellido eres? Oye, ¿y tú dónde naciste? ¿En qué colegio estudiaste? ¿De dónde son tus padres? ¿Dónde estudiaron tus papás? ¿Ese apellido es de dónde? Esa necesidad de llegar a ser algo que no somos, de negarnos como unos indios, que somos indios, pero no, somos de mejor familia, y siempre la idea de ser de mejor familia. Esa gente de Ruana. Miren los que opinan sobre la ruana. Hay un virus más dañino que la COVID-19. Invasores de territorios indígenas en la laguna sagrada de la Emoticón. No respetan lugares sagrados ni seculares. Pasan por encima del decreto presidencial que no acatan. Será porque parte de la historia de este país es que la ley es palos de ruana. ¿Vieron? El embajador de Alemania le fascina la ruana, nosotros odiamos la ruana porque pues qué jartera la ruana. Algo que debería ser autóctono, pues lo vamos odiando. Entonces tenemos esa necesidad de oprimir al otro con esa baja intensidad que es el arribismo. Mira esos indios piojosos, si quiere les hago una casa. Si quiere les hago una casa. ¿Cuánto dinero vas a poner tú para hacerles casas a ellos? Tú eres un empleado público, tú eres un servidor público, trabajas para nosotros. Si tú piensas hacer casas para regalarles a ellos, no puedes hacerlo porque es dinero nuestro. Eso es arribismo. Se montan un título, se montan un carnet y creen que son superiores. Usted no sabe quién soy yo, weón. Yo se lo mando, a Chocó. El doctorismo. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Hola, doctor. Uy, qué rico, doctor. Uy, úndamelo, doctor. Uy, qué bueno, doctor. Todas esas cosas que tenemos del doctor, qué rico, doctor, que nos están dando por la cabeza, es un doctorismo absurdo. ¿De dónde salió el doctor? ¿Quién es el doctor acá? Si los doctores reales, que son los médicos, les están dando bala. Aquí no hay lucha de clases, es verdad. Aquí lo que hay es una desigualdad ni la hijueputa, que no le gusta ver a la gente de arriba. Esa desigualdad no existe. Cojámonos todos de las manos, cantemos color esperanza, pero no es verdad. Miren la desigualdad de este país. Ahora, si existe una lucha de clases, maricas, vamos perdiendo. No vamos a ganar, porque además miremos lo que hace este gobierno, lo que habló de la equidad, el gobierno. Equidad significa que nosotros no acudamos jamás al populismo que pretende por decreto tratar de reducir la pobreza. Ahora miremos las empresas que están afectadas en este gobierno. Y veamos a quién está ayudando este gobierno.
La equidad en este país es solamente un equipo de fútbol de media tabla, no es más, no existe nada más. Y unos seguros que se llaman la equidad, que tienen acceso las personas pues que tienen dinero, pero los demás no. Esa es la equidad de este país, la equidad aquí no existe. Se voló. Ahora, Duque es un aparecido en la historia de la nación, es una mala aparición para todos, pero él lo que está haciendo es cogiendo ese legado que le han dado todos los presidentes y todos los estados, y además está siendo aún más descarado porque pues es aún más obtuso en sus ideas. Pero antes de Duque estuvo Santos, que era exactamente lo mismo, y antes de Santos estuvo Uribe, que fueron 2 periodos donde la pobreza fue exactamente la misma, y antes de Uribe estuvo Pastrana, que fue exactamente igual, y antes de Pastrana estuvo Samper, y antes de Samper estuvo Gaviria, y antes de Gaviria estuvo Barco, y antes de Barco estuvo Betancur, y antes de Betancur estuvo Turbay, y ahí todo el mundo explotó. Turbay, que ese es el más bruto de todos, ese se pelea con Duque a ver quién es más bruto de los dos, pero todos esos en su legado siempre han pensado solamente en los ricos, en el desarrollo del país desde la industria. Maravilloso, la industria nos tiene vueltos mierda también nos tiene muertos mierda. Si hubiera tanta industria también había desarrollo de país, la gente estaría bien. Si existiera una industria sólida, los trabajadores estarían conformes. Entonces no nos metan el cuento chimbo del neoliberalismo y que hay que salvar empresas, weón. ¿Cuáles empresas, marica? ¿Cuáles empresas si la gente está cada vez más jodida, weón? Entonces, si quieren, no hablemos de lucha de clases, pero hablemos de que tenemos una equidad en la mierda y que tenemos una desigualdad ni la hijo de puta y que estamos mal. Ahora, ¿cómo salir de esto? 1, usted pobre ya sabe que todo es robado, que todo es de mala calidad, que todo es chimbo, así es que piense lo mismo de los políticos, tenga suspicacia, pregúntese, no les crea. Esos tamales que les dan los políticos están envenenados, tiene estupidina, 500 miligramos, entiendan eso. No se coman esos tamales de los políticos, lean, dejen de ver solamente Caracol, RCN, City TV, vean otras cosas, vean por la ventana, si tienen ventana, lean lo que encuentren, pregúntense, cuestionense, no traguen entero, esa es la única forma. Después colaborémonos entre todos y por último repitamos el mantra, ese mantra nacional que nos va a ayudar a quitar todas las asperezas y a ser mejor personas. Hijo de puta. Parceros, para terminar, recuerden suscribirse a mi canal, por favor. ¿Para qué? Pues no lo sé, para tener más amigos. Voy a tratar de recomendarles algo al final. Aquí me llegó esta revista que se llama Tribuna Cultural. Es una revista que se hacen unos parceros independiente. Aquí tiene en la carátula cantando, mire, Ira está en todo su esplendor. Entonces aquí está David Viola dándole a la... Y mira, aquí tenemos aquí está 2 minutos. Está chimba esta revista, hay que apoyarla. Entonces ahí van a salir las arrobas de estos manes para que los sigan, para que lean y para que le dan a estos políticos de mierda. Los quiero mucho y esto fue La Pluma al Vuelo.